contar primero de dónde vienes tú? Bueno, yo me llamo Nilvia Gordo Regalado y vengo de México, pero pertenezco a un grupo étnico en el estado de Oaxaca. Mi grupo se llama Los Zapotecos del Istmo de Tehuantepec, pero nos autodenominamos Vinizá. Vini es gente, Za es nube, entonces literalmente nos llamamos gente que desciende de las nubes en español. Entonces pertenezco a los grupos, somos como 10,000 habitantes y todos hablamos el zapoteco del Istmo de Tehuantepec porque hay también variantes, entonces hay otros zapotecos pero en el estado de Oaxaca. ¿En México consideras tú que se respetan las lenguas indígenas? Mira, creo que pasa igual como lo que he visto un poco aquí en Chile. Creo que no hay un reconocimiento a nivel estado de las lenguas indígenas. Desgraciadamente, tanto las comunidades como la lengua misma se está perdiendo. Hay un desplazamiento de las lenguas a través de las migraciones por economías, los pueblos, los grupos. Por ejemplo, en el grupo concreto a la que yo pertenezco, los Vinizá, por ejemplo, migran, son migrantes que trabajan en las obras en Guadalajara, que es la ciudad, el estado de Jalisco. Entonces, ellos son, por ejemplo, trabajan en la construcción, son jardineros y sus esposas son empleadas domésticas. Entonces ahí, por ejemplo, se pierde la lengua, hay un desplazamiento de la lengua por parte de los hijos, porque ya no les enseñan tanto el español, el zapoteco, ya impera más el español. Entonces, como el gobierno realmente no hace ningún tipo de programas para rescatar y difundir las lenguas. Los grupos hemos estado, por ejemplo, los zapotecos, los Vinizá, hay una radio indígena cerca de mi comunidad, en Juchitán, se llama Radioteca, y la idea es difundir la lengua a través de la radio, a través de canciones, las entrevistas, todo eso es en zapoteco. Pero desgraciadamente por parte del gobierno no hay un respeto ni una difusión. Por ejemplo, somos 63 grupos étnicos los que estamos en México, aunque México se supone que es plurinacional, se reconoce y todo, y que la lengua, pues, la lengua indígena realmente es la misma que el español, ¿no? Que tiene igual los mismos derechos, pero no hay un respeto ni un fomento a la lengua en México. ¿Y cómo fue tu experiencia con la lengua? ¿Tú naciste hablante? ¿Tuviste que aprenderlo? Mira, mi caso yo creo que es muy similar a los de los demás. Por ejemplo, yo me acuerdo el de mi papá, por ejemplo, iba a la escuela y él le decía a mi abuela, ya después nos lo contaba. Por ejemplo, mi papá estudió hasta cuarto, quinto de primaria, y él le decía a mi abuela que no entendía nada porque él era monolingüe, no hablaba más que el zapoteco. Entonces él decía que no sabía lo que le estaban enseñando y que pasaba de grado. Entonces, en mi caso pasa lo mismo que pasa con todos, hay una deserción muy fuerte en Oaxaca, en el Istmo, porque nosotros, como somos monolingües, vamos a la escuela y los maestros te enseñan en español. Entonces es como que si tú quieres seguir estudiando tienes que aprender tú solo o buscar mecanismos para aprender el español. Entonces en mi caso, por ejemplo, yo tuve que aprender en la escuela y no sé, me fui a Guadalajara a trabajar de empleada doméstica y yo aprendí a través de ahí la lengua, porque vivía en mi casa, pues no hablaba el español, no tenía a nadie que me enseñara el español. Entonces yo así aprendí el español. ¿Y tú te sentiste discriminada por no saber el español? No, fíjate, porque realmente no hay una conciencia. O sea, yo iba a la escuela, sabía que tenía que ir a la escuela porque me mandaban, pero no había una conciencia por qué querías ir a la escuela. O sea, porque nosotras, las mujeres, igual que pasa en algunas de las prácticas de los grupos étnicos, no es tan importante que las mujeres estudiemos. Entonces en mi comunidad, por ejemplo, se le capitaliza más a los hombres que sigan estudiando, se le forja más una ideología a los hombres que son los que tienen que seguir estudiando, porque al fin de cuentas las mujeres nos vamos a casar a los 12, 13 años. Entonces yo iba a la escuela
porque tenía que ir. Entonces, pero yo no sabía, yo no dimensionaba, por ejemplo, que si no hablaba la lengua del español, me sentía menos o discriminada, porque al fin de cuentas mi lengua zapoteca se habla en todas partes, en el mercado, con las vecinas, ir a lavar, a donde sea se habla el zapoteco. Entonces no impera tanto el español en ninguna de las prácticas de mi grupo. Entonces cuando yo iba a la escuela no me sentía discriminada, salvo cuando regalaron los libros de la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública en México. Una de las maestras, cuando yo estaba en cuarto grado, no me quiso dar los libros porque no hablaba yo el español y no sabía leer. Ahí fue cuando yo creo que no tanto la palabra discriminada, pero sí humillada, porque me la pasé llorando porque no me dio los libros, porque no sabía leer ni escribir, creo. No me acuerdo, pero sí no sabía leer. Y respecto a tu experiencia en Chile, lo que has podido ver acá, ¿crees que acá sí se respetan las lenguas indígenas o no? No, porque fíjate, es muy difícil, por ejemplo, si tú no quieres conocer o no indagas, por ejemplo, que aquí hay varios grupos étnicos, ¿no? Cuando, por ejemplo, estás aquí en la universidad, nadie te habla de que hay grupos étnicos. No sé, en la facultad, por ejemplo, si tú no quieres indagar, a lo mejor, no sé, no quieres alienarte a los otros grupos, igual pasas desapercibido los grupos aquí, ¿no? No hay una difusión. Entonces, por ejemplo, yo quise, porque pues al final de cuentas yo considero a todos los grupos, tanto étnicos como no étnicos, como mis hermanos. Entonces yo sí supe que, por ejemplo, existían los aymaras, existen los mapuches, existen los rapanui, ¿no? Pero realmente en Chile creo que todavía no hay tanta cavidad hacia los grupos étnicos y pasa lo mismo como en México, o sea, no hay un respeto hacia las costumbres y la cosmovisión de los grupos étnicos aquí en Chile. Tú acá estás haciendo el magíster de género, lo que me pudiste contar anteriormente, claro, esto de que las mujeres casi están predestinadas a casarse. ¿Cómo ves eso en tu pueblo, el tema de la equidad de género? Mira, creo que cuando tú vives en la cosmovisión de tu grupo, no lo ves mal. Porque tengo, por ejemplo, sobrinas, tengo primas, tengo tías, y algunas están casadas, otras están divorciadas, y todavía sigue este yugo patrilineal, claro, de que realmente los que importan son los hombres, y nosotras mismas como mujeres seguimos produciendo ese ciclo lineal, ¿no? De que las mujeres no importamos tanto, más que los hombres son los que deben de estudiar. En mi comunidad, por ejemplo, yo creo que sería tonto en ese sentido decir de que deben de cambiar, porque realmente son prácticas culturales. Claro que con un enfoque diferente, porque yo estudié, estoy estudiando, por ejemplo, sé que esos son formaciones que se ha dado después de la colonia, ¿no? Después de la conquista, son prácticas y que también son lo que Julieta Paredes habla del tronco patrilineal, ¿no? De que pertenece la mitad a los grupos étnicos y pertenece la mitad al occidente. Entonces en mi comunidad, por ejemplo, yo veo mal en el sentido de que las niñas no estudian, pero no es tanto las niñas, creo que también son los hombres, los niños. Todos no estudian porque pues la práctica y sobre todo la economía demanda que deben de seguir trabajando. De hecho, mi propósito es cuando termine la maestría, no sé, a lo mejor estudiar un doctorado y de una u otra manera que mi comunidad, no que cobre conciencia, porque conciencia sí tienen, sí tenemos, pero sí como que vean que realmente los pueblos igual pueden, y en concreto mi comunidad puede realmente despuntar y apostarle un poquito más a la educación. Porque pues muchos igual, por ejemplo, te puedo mencionar 2 que 3 de los grupos étnicos en México, por ejemplo, en el caso de los Birraritari, que son los huicholes, se conocen los huicholes, ellos, por ejemplo, su práctica es lo mismo, ellos tienen que trabajar porque se casan chicos, entonces tienen que mantener la familia, entonces ellos tienen
que trabajar para poder vivir. Entonces igual, tanto las mujeres como los hombres no van a la escuela. Entonces en mi comunidad en concreto, creo que tanto las mujeres como los hombres no le damos tanta importancia a la educación. Entonces sí hay, por ejemplo, una minimización más de las mujeres que de los hombres, pero es tanto por las prácticas culturales que tenemos. Bueno, entonces, ¿cómo podrías explicar esto si consideras que tu pueblo puede estar como abandonado por el Estado o hay pobreza en el sentido que decías que la gente no va a la escuela? ¿O es otra forma de vivir que este sistema no entiende? Mira, yo creo, el gobierno siempre ha tiene sus beneficencias públicas o sus políticas públicas, pero al final de cuentas las políticas públicas son eso, ¿no? Lo que el gobierno decide o no decide hacer. Entonces, en México en concreto, en Shadani, mi comunidad se llama Shadani, Shadani significa debajo del cerro en mi lengua. Entonces, en Shadani, por ejemplo, el gobierno da un programa o una asistencia política social que se llama Oportunidades. Entonces, ahí se supone que lo que el gobierno quiere hacer es resarcir esta disyuntiva de la mujer, ¿no? Entonces quiere que las niñas tengan un empoderamiento desde la niñez. Entonces se les da una beca para que sigan estudiando, les duplican casi la beca a las niñas, pero no a los hombres. Entonces mi comunidad, por ejemplo, se les ha dado una que otras oportunidades, pero no económicas, pero no en el ámbito de la educación. Creo que el gobierno siempre ha tenido este sistema, ¿no? De que las comunidades sigan en esta misma pobreza. De hecho, pasa cada presidente, son 6 años en México, y cada presidente de la República, estoy hablando, nunca ha, por ejemplo, inyectado en educación. Creo que eso es a nivel general, a nivel México y menos en las comunidades indígenas. Entonces siempre nos han querido mantener en este desconocimiento de la educación, ¿no? Nunca nos han querido inyectar en cuanto a políticas, pero que sean políticas realmente estables y que sean a través de la educación. Entonces, desgraciadamente, eso es lo único que falta. Por ejemplo, crear en ese sentido conciencia, pero una conciencia a nivel institución de gobierno, de que realmente las comunidades deben de participar en la educación. Por ejemplo, yo tengo una beca ahorita, y es una beca que es del CONACYT y CONCIESA, y ellos de una u otra manera lo que trata de hacer el gobierno es inyectarle a los grupos étnicos para que de una u otra manera resarcir eso, ¿no? Que realmente reconozca que los grupos también podemos seguir estudiando, y desgraciadamente no todos alcanzamos un nivel de licenciatura, porque todos abandonamos la escuela, por ejemplo en la primaria, en la secundaria, ya nos casamos, seguimos en esto mismo, ¿no? En esta misma opresión de no estudiar. ¿Cómo podrías explicar la cosmovisión de tu pueblo? Mira, yo creo que ahorita puedo entender un poquito más la cosmovisión de mi pueblo, y es esto mismo que todos los grupos étnicos, por ejemplo los andinos de esta parte, por ejemplo Bolivia, Perú, Chile, hasta creo que Argentina con los collas, tienen esta cosmovisión que es, por ejemplo, con ustedes, ayer precisamente con una de tus compañeras mapuche, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, de esta cosmovisión que tienen ustedes con el cuerpo, con los hombres, pero también con la tierra. Entonces mi comunidad ahorita está viviendo un proceso, bueno, desde hace 10 años, porque tanto empresas internacionales han invadido nuestras tierras, porque han querido instalar parques eólicos, estos ventiladores que generan energía, pero son energías que van a las grandes empresas, por ejemplo como Coca-Cola y todas estas empresas, pero no hay un beneficio en la comunidad. Entonces la comunidad ya trata de rescatar esta cosmovisión también, ¿no? de que la parte que integra nuestro sistema son los hombres, son las mujeres, pero también es la tierra. Entonces se pide respeto también a la tierra, y esa es una parte que creo que nos conecta a todos los grupos étnicos, porque realmente tratamos otra vez de seguir con este sistema, porque si la tierra deja de producir, pues entonces ¿de qué vamos a vivir?
y ya no hay esta conexión con todos, ¿no? No hay una armonía. Entonces mi comunidad también tiene esa misma cosmovisión que he visto, que tienen todos los grupos, ¿no? Que es respeto hacia todos y cordialidad para poder vivir en un mundo pues donde todo se respete y donde haya una cordialidad. Y esta como visión que, como dices, coincidimos, ¿crees que al mundo le falta aprender un poco de esto? Como al sistema occidental, la experiencia que tú has tenido en Chile, lo que has podido conocer, ¿crees que se valoriza o se desvaloriza estos conocimientos indígenas? Mira, creo que la otra vez estaba viendo los trabajos que ha presentado unas que otras personas aquí en Chile, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hablan de lo étnico a lo gourmet. Entonces, de una u otra manera yo siento que Occidente, que los no grupos étnicos, tratan de una u otra manera de imitar las costumbres y la cosmovisión de los grupos étnicos porque realmente han entendido que se debe de ser parte de todos, o sea, debe de haber una cordialidad, debe de haber un respeto. Yo creo que sí tienen mucho que aprender Occidente y los grupos no indígenas a través de nuestra cultura, a través de nuestra cosmovisión, ¿no? Porque realmente hemos demostrado que no somos eso que nos han llamado, ¿no? Que somos los indígenas, que somos este grupo minoritario. Si lo ponen de esa manera, seremos los grupos minoritarios, pero creo que también hemos demostrado que tenemos esa misma potencia que puede tener, por ejemplo, esta figura patrilineal, ¿no? Que lo tiene Occidente, Europa, lo que tiene, por ejemplo, los del primer mundo, cuando nos llaman a nosotros de tercer mundo. Que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, para poner esa... ¿Aún existen muchos hablantes de la lengua? Todos son hablantes de la lengua zapoteca, todos hablamos en Villazá. Creo que de los 10.000 habitantes, yo me atrevo a decir que, no sé, un 1% son los que hablan español, pero los que hablan español son precisamente estos migrantes. Y es donde también ahí sí no hay una conciencia, porque tú migras y tratas de ver que tu comunidad ya no es lo mismo, que tu comunidad hay pobreza, pero porque ya lo comparas con otra visión. Entonces, por ejemplo, para mí siempre mi comunidad era así como fuerte, potente y que tenía todo. Y en mi comunidad, por ejemplo, los que hablan español son los hijos nacidos ya de migrantes. Pero en mi comunidad todos hablamos el zapoteco porque realmente impera y hay una conciencia de la lengua. Y eso es muy importante, pero la conciencia está a través de los abuelos, a través de, por ejemplo, los padres que te enseñan a hablar la lengua. Por ejemplo, estoy hablando de abuelos, de bisabuelos que todavía para muchos todavía tienen, y también estoy hablando de las mamás. Pero, no sé, estoy hablando de generaciones antes que después de mí, son generaciones, no sé, de 15, 20 años, y casi la mayoría ya están casados, entonces son migrantes, y ellas tratan de emular esto, ¿no? De aculturar a sus hijos, no tantos ellas, y el argumento es igual, creo que se parece mucho al discurso que tienen algunos grupos que dicen de que han sufrido realmente discriminación, y lo que tratan de hacer es no permitir que sus hijos sean discriminados. Entonces tratan de una u otra manera asimilarlos a lo que es aceptable, ¿no? Que es la lengua oficial, aunque realmente te digo, la lengua zapoteca es oficial, o sea, está en la Constitución política de los estados mexicanos de que la lengua zapoteca es oficial, igual tiene la misma validez que el español, pero desgraciadamente en México no tenemos un mercado lingüístico que respete realmente los derechos de las lenguas de los hablantes. Entonces, pero en mi comunidad todos hablamos en zapoteco, vas al mercado, vas a donde tú vayas, hasta en las farmacias, en todos lados te hablan en zapoteco, pero donde ya es, las únicas instancias que ya no permiten que realmente siga hablando, reproduciéndose la lengua, son en las instituciones del gobierno. Por ejemplo, si vas al centro de salud, te obligan a hablar el español. Si tú no hablas el español y eres nada más monolingüe, a veces hay
traductora ahí en el centro de salud. Pero ahí digo, donde realmente las políticas públicas del gobierno hacia los grupos étnicos es permitir precisamente el desarrollo de su autonomía, pero a través de la lengua. Ahí es donde yo considero que debe el gobierno de inyectar más, permitiendo este mercado lingüístico que yo digo que lo tiene, por ejemplo, Canadá, ¿no? Tú decides si hablas inglés, hablas francés. ¿Por qué? Porque se permite realmente este derecho lingüístico de los hablantes. Y en México, por ejemplo, no existe tal. A los grupos indígenas, en concreto en Oaxaca, nos obligan a hablar el español, aunque no lo hablemos. Igual, para que te des a entender, y esto es precisamente minimizar y no potenciar la lengua. Y los grupos muchas veces nos sentimos discriminados, ahí sí nos sentimos discriminados, porque muchas veces te agreden, ¿no? Así como que, ay señora, pero usted ya no debería de hablar eso. Entonces como que tratan de hacerte una conciencia para que hables ya en español, y